Muy bien, hoy día entonces damos inicio ya a la clase número 9 de Sagrada Escritura, en la cual nosotros vamos a ver en esta oportunidad ya la tercera unidad de este curso y que tiene como título La letra de la Biblia. Ustedes se van a preguntar por qué es la letra de la Biblia. Bueno, así como nuestro lenguaje español, nosotros estudiamos gramática, ortografía y morfología para poder comprender el idioma y la riqueza del idioma español para poder escribirlo, hablarlo y comprenderlo. Bueno, la escritura también nosotros necesitamos conocer justamente eh, el lenguaje que tiene, el lenguaje que tienen, y no me refiero solamente a los idiomas, sino que también en la manera en que fue escrita. Recordemos que ha sido escrita por inspiración divina. Entonces vamos a ver el primer punto de esta tercera unidad, el texto de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos de que la Biblia, para nosotros, es palabra de Dios. Para la humanidad también es palabra de Dios, pero a su vez es considerada la obra literaria más importante de todos los siglos, porque desde que ha sido impresa y se ha transcribido en diferentes idiomas, como vimos en las primeras clases, se ha destacado la escritura porque ha sido siempre el libro más vendido de todos los libros y se sigue manteniendo en ese ranking de venta. Ha sido el más traducido de a casi todos los idiomas. Además, es el libro que tiene más ediciones, es el libro más interpretado, analizado y comentado de toda la historia de la literatura, y a la vez es el texto sagrado, venerado, ya a lo largo de toda la historia de la humanidad, partiendo desde el pueblo de Israel y luego, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del nacimiento de la iglesia, lo va a hacer entonces en todo el mundo. Para nosotros los creyentes, como les decía, la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Y tenemos súper claro de que su escrito están realmente inspirados, que tienen diferentes estilos y géneros, y que en ellos Dios se fue revelando no solamente a lo largo de la historia, sino que también a lo largo de las diferentes épocas que no solamente vivió la nación de Israel, sino que también durante la vida y ministerio de nuestro Señor y el nacimiento de la iglesia. La Biblia es un término griego plural y que significa libros, o como en otras definiciones aparece también como colección de libros, ¿ya? Y también biblioteca, ¿ya? Son las tres, digamos, definiciones más comunes que se le da al vocablo Biblia. Y justamente el singular eh, y el diminutivo de este nombre proviene de la ciudad Biblos, que justamente los griegos le colocaron así a la ciudad fenicia de Gebal, y que era conocida por el mercado que tenía de papiros. Recordemos que uno de los materiales donde se escribió la escritura es los papiros, y en donde se han encontrado los grandes hallazgos o descubrimientos de los libros sagrados. La gran mayoría están escritos en este tipo de material que justamente nace de una planta y que era propio de Egipto. Por lo tanto, entonces podemos decir que la Biblia, más que libro,
es una biblioteca y se define a sí mismo también o se denomina también como libros sagrados, tal como nos declara Primera de Macabeos, capítulo 12 y versículo 9. Aquí yo les hice un pequeño, digamos, diagrama de lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenemos que recordar que es la diferencia que nosotros tenemos tanto con la Biblia judía o Tanaj como la Biblia protestante, porque tanto la Tanaj como la Biblia protestante tienen solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. La Biblia judía no tiene Nuevo Testamento porque como ellos no creen que el Señor Jesucristo fue el Mesías que nuestro Señor prometió desde nuestros primeros padres que iba a venir a redimir al mundo, entonces ellos no tienen Nuevo Testamento. Pero sí la Biblia protestante, al igual que la Biblia católica, contiene el mismo número de libros en el Nuevo Testamento, que son 27. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Bueno, como hemos estado hablando en las clases anteriores, la Biblia tiene dos divisiones, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta división viene de los tiempos más antiguos que los cristianos conocen. Nuestra Biblia católica está compuesta de 73 libros, 46 constituyen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. ¿Cómo se divide el Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, también esto lo vimos a grandes rasgos en unas clases, pero aquí yo voy a entrar más en detalle en cuanto a las diferentes Biblias que tenemos en el mundo cristiano. Vamos a empezar con la división de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Ellos tienen tres divisiones grandes de la Biblia hebrea. La Torá, que se le llama a los libros de la ley y que están formados por el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros que en la Biblia hebrea se le denomina Pentateuco, ¿ya? Y también se le conoce como Torá. Luego viene la segunda división en la Biblia hebrea, se denomina Neviim, que significa profetas. Dentro de los profetas, la Biblia hebrea separa en dos, Neviim, Jaresonim, que son los profetas anteriores o los profetas mayores, como se les denomina también, ¿ya? Y los Neviim, Jaronim, que son los profetas posteriores o los profetas menores. Y estos están comprendidos desde Isaías hasta Malaquías. La tercera división de la Biblia hebrea recibe como el nombre Ketubim, que son los agiógrafos, es decir, los libros históricos, ¿ya? Y aquí entran todos los otros libros que no están contenidos ni en la Torá ni en el Nibim, y más encima se suman a ellos lo que son los libros como Salmo, Proverbio, Cantares, Eclesiastés, que son los libros sapiensales o los libros también denominados poéticos. Y el libro de Crónicas en la Biblia hebrea también se le denomina paralipómenos, ¿ya? Y una de los nombres que también nosotros encontramos en nuestra Biblia católica para referirse
al libro de Crónicas. ¿Sí? Y justamente aquí hay una aclaración de que justamente este nombre, Paralipómenos, es donde aparece en la Biblia Vulgata y en la Biblia Septuaginta. Tenemos que recordar que todas las traducciones que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica provienen de la Vulgata y de la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción que se hizo de la Biblia y que se pasó del hebreo al griego. Aquí yo les puse en un cuadro ya cuáles son los libros que componen la ley, ya la Torá, el Pentateuco, están todos los profetas, ya, y están los escritos. La división ahora de la Biblia católica del Antiguo Testamento. La primera división que tenemos en la Biblia católica se denomina históricos. Y dentro de eso histórico tenemos 5 libros que son denominados el Pentateuco, más los 16 libros históricos, es decir, donde se narra la historia del pueblo de Israel. Luego vienen los libros didácticos, que se le denominan así a los libros poéticos, que son Job, Salmos, ya Proverbios, Eclesiastés o también Coelet, Cantar, Sabiduría y Eclesiástico. Y luego vienen los proféticos, que tiene que ver con los libros escritos por los profetas, que son 18, y que aquí no hay una separación como lo tiene la Biblia hebrea de profetas mayores o de profetas menores, sino que nuestra iglesia simplemente hace la división general y los denomina como libros proféticos y que lo conforman 18 libros. El Nuevo Testamento solamente, como les dije anteriormente, lo tiene la Biblia católica y la Biblia protestante, no así la Biblia judía. Dentro de estos del Nuevo Testamento también nos encontramos con libros históricos y que están formados principalmente por los 4 evangelios, porque ahí están todos los hechos ya de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y se suman los hechos de los apóstoles porque en ese libro se narra el nacimiento de la iglesia que parte, ¿cierto?, con Pentecostés. Los libros didácticos se les llama a las cartas que escribe San Pablo, que son 13, más la carta a los hebreos y las cartas apostólicas, ya que lo escribieron Santiago, Pedro, el apóstol Juan y también Judas. Este Judas no es el Judas que traiciona a nuestro Señor, por si acaso, no es Judas Iscariote, ¿ya? Y en cuanto a los proféticos, solamente cuenta con un libro que es el Apocalipsis. Acá yo les coloqué un pequeño cuadro de la ordenación de los libros del Antiguo Testamento. Son 46 libros con sus nombres respectivos y sus abreviaciones al costado. Acá esta es la ordenación católica, parte del 1, termina el 46. Aquí está la ordenación griega, es decir, cómo están ordenados los libros en la Biblia escrita en griego, conocida como la versión de los 70 o la Septuaginta. Y acá tenemos la ordenación hebrea, que contiene solamente 22 libros, pero estos 22 libros conforman los mismos 39 que tiene la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda de Samuel es un solo libro,
Primera y Segunda de Reyes es un solo libro. Primera y Segunda de Crónicas es un solo libro. Entonces, por eso que se van reduciendo los libros en la versión hebrea y llega hasta 22. Ya lo mismo pasa con Jeremías y Lamentaciones, como es el mismo autor, entonces también los coloca como un solo libro. Y aquí al lado derecho, entonces, están las divisiones que hace la Biblia católica. Más abajo está la división que hace la Biblia en griego. Y acá tenemos la división que hace la Biblia hebrea de lo que es el Antiguo Testamento. Acá tenemos el Nuevo Testamento, que es exactamente igual, tanto para el católico como el protestante. De nuevo, están los nombres de cada uno de los libros, ¿ya? Con sus respectivas abreviaciones. Tenemos los evangelios, que son 4, Hechos, más las cartas de San Pablo y las cartas apostólicas, como vimos anteriormente, que corresponden a Santiago, las cartas del apóstol Pedro, ya eh, las, las cartas del apóstol Juan, Judas, más el Apocalipsis. Nosotros cuando abrimos la escritura, cada libro de la Biblia está formada por una cantidad de capítulos y de versículos. Acá yo les pongo un dibujo donde aparece el nombre del libro, en este caso es San Lucas, el número del capítulo, ya que es el capítulo 1. Tenemos un número pequeño, 2, aquí hay otro número pequeño que es el 3, que son los versículos, ¿ya? La Biblia está ordenada entonces, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en justamente capítulos y versículos, que es la manera más cómoda y precisa de citar un texto de la Biblia. Por ejemplo, aquí lo resaltado, que está acá, estas líneas con destacador, corresponden al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 2. Una cosa que es importante saber es que cuando se escribió la Biblia no se escribió ni con capítulos ni con versículos. Y tampoco tenían lo que aquí vemos en esta fotografía que dice prólogo, y que nosotros igual cuando vamos leyendo, ¿cierto? Las porciones de la Biblia nos vamos encontrando con diferentes títulos que nos dan a conocer de qué se van a tratar los párrafos siguientes. Entonces, la escritura original es solamente un escrito continuo. Y quien hace la primera división de la Biblia, tanto en capítulos, lo va a hacer un profesor ya en la Sorbona, que es arzobispo, que fue arzobispo de Canterbury en el siglo XIII. Estamos hablando de que, imagínense, él nació en 1150 y muere en 1228, y fue el obispo Stephen Langton, ¿ya? Y fue en 1226 que aparecen editadas en Francia las primeras Biblias divididas en capítulos, ¿ya? Y obviamente con sus respectivos versículos. Por lo tanto, esa división que también usufructa la Biblia protestante fue hecha por un obispo católico que fue teólogo y llegó a ser cardenal de Canterbury. ¿Mm? Las abreviaturas también es una forma, digamos, de dividir la escritura.
por los nombres de cada libro. Para no escribirlos completos, se van abreviando porque es la manera más sencilla de localizar, como también de citar, los pasajes en cuestión, ya sean los pasajes como referencia, pasajes para una lectio divina, pasajes para una homilía, ya es lo más fácil, digamos, de que también la persona pueda retener, es en esta división con las abreviaturas. Cada libro tiene su propia abreviatura y estas van a depender del idioma al que son traducidas y también van a depender de la editorial. La editorial, que son varias editoriales, antiguamente había una sola editorial que traducía las Biblias, que era la editorial La BAC, ¿ya? BAC, Biblioteca de Autores Católicos, pero ahora hay más editoriales que van imprimiendo, van sacando traducciones de Biblia y que cada una de ellas decide si pone o no pone las abreviaturas correspondientes. Acá yo les puse, digamos, las abreviaturas de cada uno de los libros, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y aquí algunos datitos relacionados con los signos de puntuación, y también se indican que si viene del griego, ya alguna de aquellas referencias. Para citar la Biblia, nosotros comúnmente cuando citamos la Biblia, la abreviamos, por ejemplo aquí LC.4,16, lo que significa que estamos citando al libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Esta es la forma más común que se tiene en todo el mundo, independiente de los idiomas, de citar las escrituras. Los protestantes, así como el mundo anglosajón, es decir, del Reino Unido, ya separan los capítulos de los versículos con 2 puntos, es decir, tienen la misma abreviatura, tienen el capítulo 4, 2 puntos, y el 16, que significa el versículo. Nosotros, en vez de los 2 puntos en la Biblia, nosotros los católicos lo separamos con una coma. Otra forma de citar la Biblia, y que muchas veces no, por desconocimiento no se entiende, es cuando nos encontramos con una cita que no solamente tiene esto primero que vimos, que es la abreviatura del libro, el capítulo, el versículo, pero fíjense que aquí tiene un guión y más encima tiene un número. Esta forma de citar la escritura quiere decir que nosotros estamos citando el libro de Lucas, capítulo 4, los versículos desde el 16 al 30. ¿Ya? Otra manera que tenemos de citar también las escrituras hace referencia simplemente con números, sin la coma, es decir, Lucas 4-6, que también nosotros nos vamos a encontrar con un guión en una cita. Pero aquí significa que estamos citando capítulos, no versículos, como el ejemplo anterior. Cuando no hay ninguna coma después del primer número, sino que hay un guión y viene otro número, entonces significa que estamos hablando de capítulos, desde un capítulo, que en este caso sería el 4, hasta el capítulo 6, es decir, incluye el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6.
A diferencia del ejemplo anterior, cuando vemos una coma donde tenemos el número 16, el guión 30 significa que estamos incluyendo versículos. Versículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, etcétera, hasta llegar al 30. Son dos formas de cita donde nos vamos a encontrar con un guión, pero que nos indican dos cosas distintas. En una, versículos y en otra, capítulos. Otra manera donde también se citan capítulos del mismo libro es que nos podemos encontrar con una referencia donde salga la abreviatura del libro, que es Lucas, 4, que sería el capítulo 4, un punto y el 6. Esto también nos quiere decir que es el capítulo 4 completo y el capítulo 6. Es decir, aquí es 4 y 6. No es como el ejemplo anterior que era 4, 5 y 6. Solamente el punto nos va a indicar que es exclusivamente el 4 y exclusivamente el 6, dejando fuera el capítulo 5. Lo mismo va a suceder cuando nosotros nos encontremos con el punto entre versículos. Es decir, tenemos el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, punto, versículo 20. Aquí quiere decir entonces que vamos a leer solamente el verso 16 y el verso 20. Vamos a omitir de la lectura el versículo 17, 18 y 19. Ahora, para separar diferentes capítulos o versículos del mismo libro, se va a utilizar punto y coma. Tenemos el mismo libro de Lucas, capítulo 4, verso 16 al 30, punto y coma, capítulo 5, desde el verso 12 al verso 16. Otra manera donde nosotros nos vamos a encontrar con otras referencias de citas bíblicas tiene que ver con versículos. Para no estar poniendo todos los versículos, también se usan abreviatura. Por ejemplo, si nosotros encontramos que el versículo que se cita 16 al lado tiene una S, eso va a significar que estamos citando el versículo 16 más el versículo siguiente, que en este caso vendría a ser el versículo 17. Ahora, si solamente estamos citando un capítulo y ponemos Lucas capítulo 4, una S minúscula, significa que estamos citando el capítulo 4 más el capítulo siguiente que corresponde al capítulo 5 del libro de Lucas. Y en caso que la cita, nosotros vamos a citar varios versículos siguientes, entonces se va a poner, en vez de una S, se van a poner una doble S. Entonces vamos a poner Lucas, capítulo 4, coma, versículo 16 y doble S, que significa los versículos siguientes que están contenidos en ese párrafo que en nuestra Biblia, ¿cierto? Está bajo el rótulo de un título y que va a comprender una cantidad X de versículos. Otra manera que se tiene de citar la escritura es que nosotros citemos solamente la primera parte de un versículo. Y para eso vamos a poner el capítulo y el versículo
y como vamos a citar la primera parte, le vamos a poner A, es decir, el versículo 16a. Ahora, si vamos a citar la segunda parte, obviamente no vamos a poner A, sino que vamos a poner la letra que sigue de nuestro abecedario, que es la B. Y eso va a indicar que nosotros estamos citando primera o segunda parte de un versículo en particular. La práctica dice que nos ayuda a asimilar estas formas de citar la Biblia, es justamente que nosotros vayamos ejercitando, vayamos practicando, ya sea que la encontremos en el libro o nosotros en nuestras lecturas divinas, en nuestras lecturas personales, vayamos, ¿cierto?, colocando estas abreviaturas con estas divisiones de capítulos, de versículos, ya dentro de nuestros cuadernos, donde tomamos nota, cuadernos espirituales, para que después nosotros lo vayamos entonces repasando. Ahora, acá, por ejemplo, aquí hay, yo les puse el del libro de Lucas, perdón, el capítulo 4, versos 16 al 30. Tenemos el capítulo 5 con el versículo 12 y siguiente, es decir, 12 y 13, más tenemos el capítulo 8 con el versículo 1 y el versículo 15. Aquí entonces hay una muestra que recopila todas las otras formas o maneras, digamos, de citas que yo les estaba mencionando en las diapositivas anteriores. Otra de las cosas que son necesarias y que entender y que tienen nuestras Biblias es que hay Biblias, por ejemplo, de estudio, como la Biblia de Jerusalén, ¿ya? O las Biblias con comentario, como es la Biblia Straubinger, Nácar Colunga, por ejemplo, que traen notas, ¿ya? Paralelos, y algunas incluyen aparatos críticos. También tenemos ediciones que no son de estudio y también pueden tener notas paralelos y aparato crítico. ¿A qué me refiero con ellas? Primero que nada, de que cuando nosotros abrimos la escritura, comprobamos primeramente que tengan estas notas a pie de página, pueda tener paralelos, y eso nos va a indicar de que estamos ante una buena edición de Biblia. ¿Pero qué significa que tengan notas? Bueno, las notas generalmente están en la parte inferior de la página de la Biblia. Y allí los traductores de esa versión de Biblia ya van a colocar lo que ellos consideran de que es necesario que nosotros conozcamos, sea como lo destacado, lo que nos llame la atención, que tenemos que aprender, junto con advertencias, con comentarios breves o explicaciones que nos ayuden a comprender lo que estamos leyendo, a situarlo en su contexto y que de una u otra forma nos van a aportar información complementaria a lo que es la misma lectura del capítulo y de los versículos. Los paralelos generalmente están al margen derecho o al margen izquierdo del texto. Algunas ediciones lo incluyen también al pie de página junto con las notas, porque todo esto tiene que exclusivamente depende de las ediciones, de las editoriales y de las traducciones. Los paralelos, ¿qué son? Son referencias a otro texto. Es decir, por ejemplo, nosotros en los evangelios nos vamos a encontrar que hay varios textos, varias
párrafos, varias historias o eventos o sucesos, no solamente del nacimiento de nuestro Señor, sino que también de su ministerio, de su vida y obra, que se van a repetir ya en los evangelios, principalmente Mateo, Marcos y Lucas. Hay ciertas similitudes en cuanto a la manera de contar que lo va a hacer Mateo, por ejemplo, de un evento en particular en relación con lo que va a hacer Lucas. Me explico. Con el nacimiento de nuestro Señor, quien lo hace de una manera más detallada es Lucas, pero quien también nos va a contar eh, el nacimiento de nuestro Señor junto con la elección de sus padres terrenales, lo va a hacer Mateo, pero de una manera mucho más concisa. Entonces, esos dos pasajes que contienen la misma historia con más o menos detalle es lo que se llama paralelo. Entonces, si usted va a leer el nacimiento del Señor en Mateo, va a encontrar un, una nota, una letra, un numerito, porque todo depende de la, como les decía, de la edición del editorial, que le va a indicar que esos mismos versículos usted lo puede encontrar en el Evangelio de Lucas y en el capítulo X, ¿ya? Y justamente estas historias que son semejantes es para que el lector vaya comparando el texto uno con otro, porque como fueron escritos por personas distintas, usted va a ir notando la manera en, en que el escritor del Evangelio va a tomar nota de los acontecimientos porque cada uno los mira de distintos ángulos, por lo tanto, coloca dentro del texto diferentes, diferentes maneras de ver la historia, pero que a la vez se complementan y se nutren. Acá, por ejemplo, yo les puse la Biblia latinoamericana que indica concordancia, es decir, que aquí hay varios pasajes que nos ayudan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos hacen referencia también a lo que se está diciendo en estos versículos. Tenemos acá las notas que están al pie de página, generalmente están separadas por una línea y con una letra más pequeña o diferente. Y aquí en el margen derecho se nota entonces los paralelos, las indicaciones de los paralelos para que el lector vaya justamente comparando la lectura que está haciendo sobre ese tema en particular. El aparato crítico, ya el aparato crítico no todas las Biblias lo tienen, generalmente son Biblias más de estudio, pero de estudio más profundo, o sea, de teólogos o de traductores, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta va a hacer referencia no solamente a otras versiones, por ejemplo, versión vulgata, que es el latín, versión griega, que es la Septuaginta, la versión hebrea, ya que es la Tanaj, porque recordemos que eh, la Biblia principalmente fue escrita en tres idiomas, teniendo hoy día el hebreo y el griego, sino que aparte de eso va a hacer referencia a códices y a manuscritos. Los códices tienen que ver principalmente a lo que se encontró en el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran en 1947, que son textos bíblicos, pero que están basados en lo que eran
los escritos alejandrinos, y ahí viene el nombre alejandrino, códice alejandrino, el códice vaticano, ya, que son, por ejemplo, algunos de los códices con los cuales se hacen estas diferencias de traducciones. Y que justamente estos aparatos críticos también revisan los manuscritos que se tienen originales, que se han encontrado de los libros sagrados. Por lo tanto, son bastante complejos, ya, bastante complejos de poder comprenderlo o manejarlo. Y principalmente las Biblias que traen el aparato crítico son las ediciones de las Biblias hebreas. Es decir, nosotros en nuestras Biblias comunes, ya, ya sea en inglés, en francés, en griego, en español, en cualquier idioma, nosotros no las vamos a encontrar, sino que aquí este aparato crítico nosotros lo vamos a encontrar en la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque justamente los códices que nacen del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto son solamente libros del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y aquí yo les pongo la foto para que ustedes se den cuenta que no solamente está la complejidad del idioma hebreo, sino que también tiene que tener conocimiento de lo que son no solamente términos, sino que maneras de expresiones, como la Masora Parva, la Masora Magna. Aquí una referencia a lo que es el aparato crítico en sí. Texto hebreo, aquí aparece el nombre en latín y el número de página. Entonces, quienes usan el aparato crítico son personas que saben la lengua hebrea, ¿ya? Y solamente en esa Biblia, en la Tanaj, se pueden encontrar este aparato crítico que va desglosando el texto sagrado. Nosotras, en nuestras versiones, solamente vamos a tener notas, ya, paralelos, referencias o concordancias, pero nada más que eso. Otras de las cosas que también tiene una buena edición de Biblia son las introducciones. Las introducciones a cada libro, es decir, cuando usted va a leer el Génesis, se va a encontrar con un pequeño resumen, una introducción que le va a indicar más o menos el año en que los eruditos, ¿cierto?, han determinado la escritura de aquel libro, el autor, en qué lugar fue escrito, em, le da un resumen de qué va a tratar ese libro en particular. Entonces le da el contexto en el cual usted va a encontrar ahí la historia, ya sea de la nación de Israel, si es Antiguo Testamento, y si el Nuevo va a ser, cierto, la vida y obra de nuestro Señor, o bien la iglesia en, en los tiempos del nacimiento de la misma, con los viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, y la predicación tanto para judíos y para gentiles. Entonces, toda esta información le va a permitir, en este caso al lector, que son ustedes y soy yo, acercarnos al texto bíblico con la mayor cantidad de datos posible para que nos ayude a entender lo que estamos leyendo. Entonces, las ediciones más actualizadas contienen estas introducciones. Esto aquí, por ejemplo, nos facilita la búsqueda, porque colocan el nombre, ¿cierto?, al inicio de las páginas. Tenemos en algunas ediciones, por ejemplo, como está este dibujo, esta fotografía, tenemos aquí los paralelos,
las notas, ¿ya? Al pie, y el aparato crítico, que no viene obviamente tan profundo, tan detallado como en una Biblia hebrea, pero sí en algunas ediciones colocan el resumen de, al cual ha llegado, digamos, los eruditos, principalmente judíos, en el estudio de los libros sagrados, y que pueden ayudar a la comprensión, ¿ya? Y lo principal es que la escritura venga traducida de los textos originales. Recordemos que durante mucho tiempo, muchos siglos, casi 20 siglos, nuestra iglesia basó todas las traducciones de la Biblia, es decir, la traducción al alemán, al holandés, al francés, al inglés, al español, es decir, en todos los idiomas. Cuando se hicieron las traducciones, todas ellas estaban basadas de la Biblia Vulgata. Y recordemos que la Biblia Vulgata fue hecha en el siglo V por San Jerónimo, cuando él de los textos del hebreo y el griego pasó al latín. Y vienen a aparecer más o menos entre 1950, 1940 a 1960, algunas versiones católicas que no van a provenir de la Vulgata, sino que van a estar traducidas directamente del hebreo, del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Pero esas son las mínimas, porque la gran mayoría, como les digo, de las traducciones que tenemos en la Iglesia Católica de la Sagrada Escritura provienen del latín de la Biblia Vulgata. ¿Cuáles son las lenguas de la Biblia? Lo primero que tenemos que conocer nosotros, que son tres las lenguas originales de la Biblia: el hebreo, arameo y el griego. El hebreo es el idioma original del pueblo de Israel y por ende, obviamente, la mayor parte de las escrituras se escribió en hebreo, recordando de que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, a diferencia del Nuevo Testamento, que se escribió en griego, que solo tiene 27. Ahora, en arameo, que era el idioma de Siria, se escribieron todo el libro de Tobías completo, el libro de Judith completo, fragmentos del libro de Esdras, algunos capítulos del libro de Daniel, Jeremías y del Génesis. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo se escribió originalmente en arameo, a diferencia del resto de los 26 libros del Nuevo Testamento que se escribieron en griego. ¿Ya? Y aparte, obviamente, de los libros del Nuevo Testamento, también nosotros vamos a encontrarnos con textos en griego en el Antiguo Testamento, como es el libro de Sabiduría, el segundo libro de los Macabeos, el libro de Eclesiástico, algunos capítulos de Esther, también capítulos de Daniel, y como les decía, los 26 libros del Nuevo Testamento, con excepción de Mateo, que fue escrito en arameo. Acá hay una fotografía del texto en hebreo. Este es un texto en arameo que tiene, digamos, cierta similitud con la escritura hebrea. Y acá tenemos el griego, que es totalmente diferente su escritura a lo que es hebreo y lo que es arameo. La lengua hebrea. El origen del hebreo. Referente a esta lengua, los lingüistas que se han dedicado a estudiar principalmente
la lengua de la Biblia, no el idioma en sí, que hoy día, por ejemplo, habla el pueblo de Israel. Ellos dicen de que el hebreo fue la madre de la cual nacieron todas las lenguas o los idiomas que conocemos hoy día, y también que este idioma proviene de una lengua cananea anterior al hebreo, es decir, que de esa lengua cananea se hizo una modificación y aparece el hebreo. Estas son dos teorías que hasta el día de hoy mantienen los lingüistas sobre el origen de la lengua hebrea. Vamos a ver la primera de ellas, es decir, que el hebreo sea la madre de todas las lenguas o de todos los idiomas que conocemos hoy día. Según lo que Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, que hace referencia a la historia que se nos narra sobre la Torre de Babel, la familia humana, es decir, toda la sociedad, hasta ese entonces, había conocido una sola lengua y que sabemos que durante la construcción de esta torre, el Señor confundió las lenguas, es decir, que ya no se entendían, habían grupos que no entendían a otros y se produjo entonces una división. Primero que nada se reunieron cada grupo, cada familia que hablaba la misma lengua y que se podían entender, se fueron agrupando y a la vez esos grupos se fueron esparciendo por el territorio, digamos, existente a nivel mundial, y de esa manera entonces es donde van a aparecer los diferentes idiomas que hasta el día de hoy nosotros conocemos. Fíjense que este hecho de las diferentes lenguas o idiomas que nacen o se derivan de la Torre de Babel, los doctores talmúdicos, que son judíos, recordando que el talmúdico viene de la palabra Talmud, y Talmud es la tradición oral judía más el comentario escrito de esa tradición oral, que la tradición oral se llama Mishnah, y el comentario escrito de esa Mishnah se llama Gemerá. Por lo tanto, la Mishnah más el Gemerá dan como origen a lo que los judíos llaman el Talmud. Y justamente los doctores talmúdicos, es decir, los eruditos, los rabinos, los maestros, los estudiosos del Talmud, que son judíos, dicen de que esa era la lengua común, el hebreo, con la cual Dios crea al mundo. Y quienes también son partidarios de esta teoría es Yehuda Halevi, que es un poeta judío español, Dante Alighieri, que es un escritor, padres de la Iglesia como Orígenes, San Juan Crisóstomo y San Agustín, por nombrar algunos. Aquí yo les puse, de acuerdo a esta teoría de que el hebreo es la madre de todas las lenguas o dialectos conocidos, entonces de el hebreo, que va a ser después la lengua de Israel, va a nacer el árabe, el cananeo, la lengua egipcia, la lengua etíope. Ya aquí van a haber diferentes modificaciones de estos idiomas. Van a ser el púnico maltés, el púnico africano, el canario, y van a ver de aquí del árabe o arábigo, van a haber distintos dialectos árabes.
ya que tienen una raíz común, pero con algunas diferencias, como tenemos el idioma egipcio, el africano, árabe egipcio, árabe africano, árabe asiático y el árabe relacionado principalmente con India. Ya van a ser también de la lengua hebrea la lengua de los caldeos, de los asirios, el siriaco, nace el samaritano y dentro de lo que es siriaco va a salir el sirio caldeo y la lengua galilea. Ya recordemos que los apóstoles, los 12 apóstoles, ellos eran de la región de Galilea, al igual que el Señor Jesucristo. No por nacimiento, sino que porque estuvo viviendo en Nazaret después que sus padres regresaron de Egipto y decidieron quedarse en aquella región. Según los lingüistas, nos van a decir que el hebreo es una variación del cananeo, porque justamente el cananeo era una lengua que hablaban los fenicios, los moabitas y los amonitas. Acá yo les puse otro mapa, digamos, conceptual que está basado en esta segunda teoría, ya según los lingüistas. Entonces, este idioma cananeo se va a dividir ya en la parte noroccidental, en la parte septentrional y en la parte nororiental. Y esos van a ir dando origen al cananeo, arameo, ugarítico, fenicio, el hebreo, el árabe, el etíope, el sudarábico. En la parte septentrional o central van a salir, digamos, principalmente algunas líneas de idiomas árabes, ¿ya? Y lo que es el nororiental va a salir el asirio y el babilónico. Entonces, este esquema supone entonces que la lengua existente primera va a ser el cananeo, ¿ya? Y de allí entonces van a salir, va a salir o va a derivar por diferentes aportes o diferentes cambios la lengua hebrea según los documentos de Lugarit y Ebla que se han encontrado ponen a esta teoría en, en cuestionamiento, es decir, que los hallazgos arqueológicos, en otro sentido, echan por tierra esta teoría de que el hebreo nace de la lengua cananea. Uno de los puntos importantes que tiene que ver con el conocer la lengua hebrea justamente son los hallazgos arqueológicos. En el año 1868 se descubre la piedra moabita con una inscripción del rey moabita Mecha o Meza y en el cual relata el suceso de la derrota de Israel y que justamente nos va a hablar de este idioma en, en hebreo que era propio de Israel y también común a otros pueblos. Otro hallazgo que va a ser más tarde, también dentro del siglo XIX, tiene que ver con unas tablillas de arcilla, conocidas como las cartas de Tel el Amarna, y que justamente corresponden a príncipes de Palestina y también nos van a hablar de este idioma que no solamente era común para, para los hebreos, sino que también era conocido comercialmente por otros pueblos. Como todo idioma, el hebreo también tiene
su familia lingüística. Y justamente esa familia que, que conforma el idioma hebreo se va a usar desde el mar Mediterráneo hasta las montañas del Éufrates y Turquía. Es decir, que estos idiomas que van a ser común a toda la descendencia de Sem, por eso se llaman idiomas semíticos, van a ser árabes y etíopes, los acadios, arameos, siriacos, cananeos, que va a entrar el hebreo, el fenicio, garítico y el moabita. Entonces aquí están las lenguas que se derivan, ¿ya? Y que dan origen a las distintas lenguas de los pueblos que corresponden a lo que nosotros estuvimos viendo en el contexto histórico del Antiguo Testamento, donde va a ser común a los hebreos, a los moabitas, edomitas, amonitas, fenicios, ya al galileo, samaritano, palestino, siriaco, siriaco, judeo, babilónico, los etíopes, etcétera. Una de las cosas que hay que aclarar y que es bastante importante es con el término hebreo. ¿Por qué? Porque resulta que en el Antiguo Testamento la palabra hebreo no era exclusivamente para referirse a la persona que usaba ese idioma para comunicarse. En cambio, en el Nuevo Testamento, hebreo hace referencia al idioma, no a la persona que usa el lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, nosotros si leemos en el Antiguo Testamento que dice los hebreos y sigue contando la historia, bueno, eso va a ser referencia a la persona, que justamente a la persona que habla ese idioma, que vendría siendo perteneciente al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a los hebreos, es para hablar al idioma en sí, no a la persona. Entonces, esos términos también nosotros tenemos que tenerlos en consideración si vamos a estar leyendo pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En la Biblia también se nombra, ¿ya? O se nomina, por eso dice nominación, ¿ya? El idioma que llamamos hebreo, en Nehemías, capítulo 13, verso 24, hace referencia a la lengua de los judíos. En Isaías, capítulo 19, verso 18, nos va a decir que el hebreo es la lengua de Canaán, recordando que la lengua de Canaán era todo el territorio que Dios le dio a Israel una vez que salió de Egipto para que lo conquistara y tomara posesión para que allí se estableciera la nación de Israel. Y también es conocida como hebreo la lengua sagrada. Ya todas estas nominaciones se fueron desplazando, ya, y fue usado también en el Talmud, pero aparece por primera vez en la forma helenizada, es decir, en griego, en lo que es en el prólogo de Ben Sirá o eclesiástico. El idioma hebreo tiene su carácter. ¿Y qué quiere decir que tenga su carácter? Es decir, de que este idioma, a diferencia nuestra del español, se concentra más en la observación que en la reflexión. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se observan de acuerdo a la apariencia o fenómeno, pero no son analizadas en su esencia, como es el lenguaje español, por ejemplo. Nosotros en el diccionario que usamos de la lengua de la Real Academia Española, no solamente está la definición del vocablo en particular,
sino que también está el origen etimológico, es decir, de dónde viene la palabra, de dónde deriva la palabra. En cambio, en el hebreo nosotros no vamos a encontrar esa etimología tal como la encontramos en nuestro idioma español. Otro punto a considerar es que el idioma hebreo es muy conciso. ¿Qué quiere decir que sea conciso? Es decir, que se necesitan muy pocas palabras para expresar una profundidad o una extensión. Y esto hace de que sea sumamente difícil traducir de manera fidedigna un texto, un apartado, un párrafo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 23, para algunas Biblias, para las Biblias que vienen traducidas directamente de la Vulgata, va a ser el Salmo 22. ¿Ya? En hebreo tiene solo 55 palabras y las traducciones requieren una cantidad mayor, casi el doble o más, para poder traducirla. Me explico. En, el, en uno de los versículos de este Salmo 23 y 22 en la Vulgata, dice, Señor pastor, faltará nada. O sea, tiene 4 palabras. Y nosotros, para poder traducirlo al español, y que nosotros abrimos nuestra escritura en aquella cita, nos vamos a encontrar que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, nuestra traducción requiere el doble, 8 palabras. Entonces, a eso se refiere a que sea conciso, porque el hebreo, más que ser un idioma explicativo, es un idioma pictórico, es decir, que es más descriptivo. Y eso hace que se ilustre el idioma. Por ejemplo, se levantó y se fue. Abrió la boca y habló. Alzó su voz y lloró. Eso nos demuestra que esas citas que están sacadas de la Sagrada Escritura muestran que este idioma es bastante ilustrativo o pictórico. ¿Por qué? Porque nosotros basta con decir abrió la boca, pero aquí especifica, por ejemplo, que habló, porque pudo haber abierto la boca para comer, pero aquí abrió la boca y habló. Ya nosotros simplemente podemos decir y comió, pero aquí ellos hacen descripción, dan este realce ya a, a lo que ellos están comentando. Entonces, eso hace que en algunos pasajes, como en el caso de este salmo, sea muy conciso y en otras pareciera de que fuera redundante de acuerdo a nuestro idioma español. La escritura, una de las diferencias que tiene el idioma hebreo en relación a nuestro idioma español es que ellos escriben, al igual que los árabes, porque vienen como lengua semítica, escriben de derecha a izquierda. En cambio, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Ellos, el idioma hebreo no tiene vocales. Vendría siendo que solamente tiene consonantes, tiene 22 letras, o sea, 22 consonantes. No tienen vocales. Y justamente la dificultad de no tener vocales genera también una dificultad para poder leerlo y para poder traducirlo. Entonces yo les puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, el versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, en hebreo
empezamos de acá, desde la derecha a la izquierda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como justamente no tiene vocales, la persona que va o está encargada de hacer una traducción tiene que tener un buen conocimiento del hebreo para que lo pueda eh, no solamente leer, sino que lo pueda también interpretar y lo pueda traducir respetando su raíz consonántica. Entonces aquí yo les puse todo ellos no tienen alfabeto, ellos se llaman alefato, ¿ya? Este es el alefato en hebreo con esa flecha que indica que la escriben de derecha a izquierda. Pero dada la necesidad de poder hacer una buena traducción del hebreo, es que cuando se reescribe el texto sagrado en el idioma hebreo que se vino a reescribir siglo VII y siglo VIII después de Cristo por los masoretas, que eran los especialistas hebreos, se vieron en la necesidad de crear un sistema vocálico. Y si ustedes se fijan, esta es es una misma letra, ¿ya? Y que corresponde a la primera letra del alefato, que es Aleph. Esta es una Aleph. Pero fíjense que aquí tiene un guión debajo. Entonces, la letra Aleph con un guión abajo es la vocal A. Aleph con 2 puntos abajo es la vocal E. Aleph con un solo punto debajo es vocal I. Aleph, que a su izquierda superior tiene un punto, significa O. Y Aleph con 3 puntos diagonales hacia abajo significa U. Entonces fueron los masoretas quienes crearon esta simbología, digamos, usando el mismo alefato, que bajo signos de puntuación, ya guiones, en este caso de acá nosotros vamos a ver que también lo van a complementar con otras letras del alefato, que viene siendo esta de acá, la unión de dos, con diferentes puntos, ya no solamente sobre esta nueva letra, sino que también debajo de la primera, que es Aleph, fíjese que aquí hay otro tipo de puntuación debajo, u otro dibujo debajo pictórico, también va a ir dando origen a vocales, pero aquí ellos hacen diferencia, vocales largas y vocales cortas, como también vocales breves, donde solamente las vocales breves, fíjense que tiene la A, la E y la O, y no tiene dentro de lo que denominan ellos vocales breves, la vocal I y la vocal U. Por eso que es tan complejo traducir el Antiguo Testamento del hebreo a cualquier idioma por una persona que no tenga un manejo preciso del idioma hebreo. Y eso también hizo que nuestra iglesia eh, se tuviese, hasta antes de Concilio Vaticano II, dentro de lo que es la doctrina de la fe, un apartado, digamos, donde justamente eruditos en idioma hebreo, se encargaban de revisar cada edición, cada nueva traducción que se hacía de los idiomas originales, tanto griego y hebreo, pero especialmente con el hebreo por ser un idioma muy, muy complejo de poder traducir.
Entonces, partiendo primeramente con San Jerónimo, que fue el primero, digamos, que se dedica a estudiar, aprender, manejar el idioma hebreo, siendo que él también se traslada hacia Jerusalén para poder aprender el idioma, donde San Jerónimo tuvo discípulas, no tan solo discípulos, sino que también discípulas, siendo su principal mano derecha una mujer que no solamente estudió el, el hebreo, sino que estudió el griego junto con otras lenguas y que fue la gran mano derecha en todo el proceso de traducción que hizo San Jerónimo de los textos antiguos a la Vulgata. ¿Mm? Y justamente hoy día esa sección, digamos, que está dentro de lo que es la doctrina de la fe, ya no se hace revisión de las traducciones católicas que dicen venir de los originales, ya no hay revisión. Entonces, por eso que hay algunos teólogos y también eruditos que no son partidarios de tener cualquier edición de Biblia, porque justamente ya no se está revisando. Simplemente se editan, se sacan las ediciones que vienen con traducciones, pero no hay eruditos y expertos que revisen que esas traducciones, ya sea al lenguaje común, al lenguaje del pueblo, ya sea al idioma en particular como latinoamericano u otra, eh, no venga con algunas diferencias o distorsiones de los textos sagrados. Tal como les decía, el sistema vocálico que no existía en el hebreo, sino que se vino a crear recién por necesidad en la nueva traducción que se hizo del Antiguo Testamento, porque hay que recordar que en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito quema la ciudad de Jerusalén y quema el templo de Jerusalén, se destruyen con ellos todos los manuscritos que habían de los libros sagrados. Por lo tanto, no había texto escrito de lo que es el Antiguo Testamento. Solo quedó el texto oral, porque los judíos, recordemos que los judíos, como ya vimos en clases anteriores, sobre todo los varones, ellos a los 12 años se saben de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, el manejo de las escrituras que ellos tienen por memoria es casi que ellos se lo saben de memoria completo. Entonces, eso es lo que quedó solamente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y recién en el siglo 7 que estamos hablando, finales del siglo 7, o sea, en el año 600 después de Cristo, se ve la necesidad entonces de reescribir estos libros sagrados que solamente quedaron en lo oral, y allí entran los masoretas. Entonces, ahora, dentro de lo que es el sistema vocálico, se conocen tres sistemas, denominados babilonio, palestino y tiberiense. Los dos primeros, dice, son superlineales, que se marcan con las letras, es decir, que sobre la línea se va escribiendo. Y el tiberiense es sublineal, o sea, se escribe debajo de la línea, y ese es el que se usa actualmente. Yo aquí le fui poniendo, por ejemplo, el nombre de las letras en hebreo, ya algunos dibujos en cuanto a la semítica antigua se denominaban o denominaban estas letras que son la A, por ejemplo, se escribía así, luego pasa a ser de esta manera con el Aleph como la conocemos hoy día, con los distintos sonidos
y significados, ya que eso es lo que produjo entonces la creación del sistema vocálico. Aquí tenemos la vocalización del hebreo bíblico, ya que justamente es lo que los eruditos manejan para poder traducir de los textos sagrados. Estos sistemas entonces fueron ideados, como les dije anteriormente, y fueron desarrollados por los masoretas, que fueron los escribas de la tradición. ¿M? Y fueron los primeros, digamos, los eruditos de los siglos 7 y 8 después de Cristo. La gramática del texto del idioma hebreo. El idioma hebreo tiene muchas figuras y muchos recursos retóricos, ya que hacen que la persona eh, pueda comprender, se familiarice ya con la estructura de este nombre. Por ejemplo, sustantivos simples, ellos solo tienen masculino y femenino, no tienen neutro. No tiene adjetivos, como tenemos en el idioma español. Nosotros tenemos adjetivos calificativos, adjetivos numerales, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, etc. Ellos no tienen adjetivos. Y lo que tampoco tienen son formas comparativas. Aquí yo puse algunos ejemplos de los pasajes. Por ejemplo, aquí en el Salmo 12, verso 2, que en nuestra traducción dice doblez de corazón, o sea, lo que en la gran mayoría de las Biblias nuestras se lee como doblez de corazón, en el original dice un corazón y un corazón. Por eso que la traducción al idioma español, al ver que sale 2 veces se repite la palabra corazón, coloca doblez de corazón. En Deuteronomio 25, versículo 13, dice pesa grande y pesa chica. Es lo que dice en nuestra traducción como idioma, pero lo que es en el hebreo dice una piedra y una piedra, o sea, no hace distinción de grande o chica, pero ¿por qué los traductores le ponen en el español pesa grande y pesa chica? Porque obviamente también consideran el contexto y considera también el idioma en sí, con lo pictórico, con lo conciso, con lo retórico. En Eclesiastés 7:24, cuando dicen nuestras traducciones muy profundo, en el hebreo dice profundo, profundo. Lo mismo va a pasar en Isaías capítulo 6, versículo 3, que dice santísimo, y en el original dice santo, santo, santo. ¿Mm? Ahora, el plural en hebreo se forma añadiendo el sufijo im en los sustantivos masculinos, es decir, seraf vendría siendo singular y serafim viene siendo el plural que significa serafines. Querub ya viene siendo el singular y el plural querubín, que en idioma español es el querubines. Y en el caso de los femeninos, se les agrega entonces el sufijo OTH. Pasamos entonces a ver la lengua aramea. La lengua aramea es una lengua secundaria que nos vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como también vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, como es una lengua secundaria, nosotros no la vamos a encontrar en gran cantidad escrita, sino que principalmente son citas, referencias particulares que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son esos escritos? Fíjense que es Daniel, capítulo 2,
desde el versículo 4b, o sea, la segunda parte del versículo 4, hasta el capítulo 7, el versículo 28. Toda esa extensión de escrito desde el capítulo 2, versículo 4b, hasta el capítulo 7, verso 28, es lo que vamos a encontrar en el idioma arameo. Lo mismo va a pasar en el libro de Esdras, que fíjese que solamente tiene un versículo en el capítulo 4, un versículo en el capítulo 6 y un versículo en el capítulo 7. Pero lo que sí también nos vamos a encontrar en dos citas bíblicas o pasajes bíblicos con expresiones en arameo. Por ejemplo, ¿cuáles expresiones? Si nosotros leemos Génesis 31, 47, el texto dice lo siguiente: Labán lo llamó Yegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galer. Eso es lo que dice nuestra Biblia en español, nuestra Biblia católica, en el cual Yegar Saaduta es en arameo y Galer es en hebreo. Y justamente llegar, Saaduta y Galer significan exactamente lo mismo, que es testimonio. Y testimonio viene siendo lo que en la actualidad vendría a ser como un documento notarial, es decir, donde se coloca el acontecimiento en particular y en el cual obviamente está la firma del uno y del otro que certifican de que ese acontecimiento fue verídico y que si se hacen acuerdos, esos acuerdos se respetan. El uso en el Antiguo Testamento. Lingüísticamente, el arameo, como les decía anteriormente, es muy cercano al hebreo. Podríamos decir que es así como el portugués es cercano al español. Nosotros a lo mejor no sabemos toda la gramática, morfología del portugués, pero cuando escuchamos, por ejemplo, un brasileño conversar, podemos entenderle perfectamente gran parte de su conversación, porque el portugués tiene mucha similitud con el español y lo mismo para ellos. A lo mejor ellos no conocen toda la gramática, ortografía y morfología que tiene el español, pero también nos podemos entender. ¿Por qué? Porque son cercanos y son estructuras similares, ¿ya? Los textos arameos también están escritos, al igual que el hebreo, de derecha a izquierda. Eso sí, el arameo tiene un vocabulario mucho más amplio que el hebreo y también un número mayor de conjunciones. Generalmente este idioma arameo fue común, digamos, durante el periodo patriarcal, es decir, dentro de lo que fue la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Y justamente de este idioma arameo y del siríaco van a salir muchos dialectos, eh, no solamente de diferentes lugares, sino que también de diferentes épocas. Se caracteriza por ser un idioma simple, claro y preciso. Y eso también ayudó a de que se adaptara con facilidad a las distintas necesidades de los pueblos que vivían ahí dentro de lo que era el, la, la media luna fértil que conocimos en un inicio. Y por lo mismo, como era un idioma tan simple y claro, lo podían usar los eruditos, los estudiantes y los mercaderes por igual y todos se entendían, ¿ya? Y hay algunos lingüistas que dicen que justamente el arameo viene siendo como un equivalente de lo que nosotros conocemos hoy día como el inglés. En el texto de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 26, se ve el uso del arameo como lengua. Y justamente en el imperio persa,
el arameo era el idioma de comercio internacional, así como durante el Imperio Romano el idioma común de comercio fue el griego koiné, durante el Imperio Persa entonces el idioma de comercio internacional fue justamente el arameo, y es muy probable que, como era que los judíos, digamos, que estuvieron dispersos por todo este imperio persa, lo adaptaran como lengua y fueron dejando poco a poco el hebreo de lado hasta llegar al punto, como dice Nehemías, que no conocían el idioma y que no sabían entonces el, cómo hablarlo y mucho menos cómo escribirlo. En cuanto al Nuevo Testamento, se dice de que el arameo era la lengua común de Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se sabe con ninguna certeza que sea una simplificación de aquel tiempo, es decir, que fuese una lengua que la hablaran todos, como en el caso del griego koiné. Lo que sí nosotros nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento con algunos nombres que son de origen arameo, como por ejemplo Bartolomé, Bar-Jonás y Barnabás. ¿Ya? Acá el prefijo bar significa hijo de, por lo tanto Bartolomé significa hijo de Ptolomé, Bar-Jonás significa hijo de Jonás y Barnabás significa hijo de Nabás. Entonces el arameo va a ser como un puente, va a ser el idioma de transición del hebreo al griego, y por eso que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra para cumplir, ¿cierto?, las profecías de nuestro Señor, entonces ese idioma era común para todo el imperio romano. En- y esto hace de que el arameo, como les digo, sea el puente entre el hebreo del Antiguo Testamento con el griego del Nuevo Testamento. Y aquí obviamente están los idiomas que tiene en los cuales fue escrita la Biblia, siendo arameo y hebreo la lengua o el idioma principal del Antiguo Testamento, y el griego el idioma principal del Nuevo Testamento. Referente a nuestro Señor y la lengua aramea. Sabemos que en los tiempos de Jesús el arameo se consideraba como lengua materna de toda Palestina, de toda la región de Palestina. Y hay una cantidad de expresiones bíblicas que nos muestran que ese era el idioma que también hablaba nuestro Señor. Por ejemplo, el término Talita Kumi, ya que recordemos que Talita Kumi era la hija de, de un varón importante que fue a ver al Señor Jesucristo para pedirle que fuera a ver a su hija que se estaba muriendo. Entonces, cuando el Señor llega a la casa de este hombre importante, la niña había fallecido. Pero el Señor les dice de que no se preocupen, que la niña no está muerta, que está durmiendo. Todos lo miran medio raro porque una persona que duerme despierta, pero en este caso la niña ya había fallecido. Entonces se acerca a esta pequeña y le dice Talita Kumi, que traducido al español viene diciendo niña, levántate. Lo mismo va a pasar cuando él sana a un ciego de nacimiento y le va a decir efeta, y va a decir se ha abierto. Se abren los oídos, se abren los ojos, ¿cierto? La boca para que pueda ver, para que pueda oír, para que pueda hablar. Y la otra expresión que está en arameo es cuando nuestro Señor está crucificado, está cargando con nuestros pecados, y entonces Él en el momento de oscuridad, cuando las tinieblas cubren la tierra, Él exclama Eloí, Eloí,
lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y justamente acá hay un dibujo en el cual está el Padre Nuestro en hebreo y el Padre Nuestro en arameo, que son más o menos similares en cuanto a su tipo de escritura. Luego entonces vamos, vamos a ir viendo la lengua griega, que la lengua griega viene siendo entonces el medio de comunicación de los idiomas, de los tres idiomas del hebreo, el arameo, viene siendo el que es más rico, más armonioso y el más hermoso. Es un idioma que tiene un pensamiento muy profundo. De hecho, la etimología de las palabras que nosotros usamos, la gran mayoría viene del griego, ¿ya? Y que justamente esto va a potenciar no solamente el pensamiento abstracto, por eso que los griegos tienen muchos filósofos, nace la filosofía con ellos, con este pensamiento abstracto y profundo, sino que también va a servir para la devoción religiosa. Y justamente durante el periódico clásico, el griego fue el idioma de las culturas más grandes del mundo. Sabemos de que nace en Grecia y justamente va a terminar con las invasiones dorias y su escritura va a desaparecer varios siglos después, porque debemos recordar que el Imperio Romano llegó hasta el siglo V después de Cristo. Y si tomamos en cuenta que el imperio helénico, el imperio griego, estuvo entre 200 o 300 años antes de Cristo, estamos hablando que más o menos duró ese idioma como universal, lengua universal de los pueblos dentro de todo ese gran imperio, por 8 siglos. Y eso es bastante el tiempo que, que se mantuvo vigente en comparación con los otros reinos. Y justamente fue en el siglo V al siglo IV antes de Cristo que alcanza entonces esta cultura griega el punto más alto en cuanto a la literatura y también en cuanto al arte. Y aquí está más o menos la escritura griega en mayúscula y abajo está en minúscula. El dialecto koiné es lo que se llama a la lengua común. Es como podríamos decir que vendría siendo nuestro idioma chileno, como el chileno, el idioma coloquial, ya el idioma del pueblo. Eso en el fondo el dialecto koiné, el griego koiné. Habían dos tipos de griego, un griego que era más erudito, ya que era el que se manejaba en las escuelas de filosofía, ya en los que van a ser las universidades, lo que van a ser los cargos de gobierno, pero el, la lengua más no tan académica va a ser entonces este griego koiné. Y justamente va a ser a través de Alejandro Magno, ¿cierto? Como vimos con anterioridad, quien, quien va a difundir el idioma con la conquista que él hace y que da origen justamente al imperio griego. Estos idiomas eh, que parten de en Atenas, ya que así se va a llamar al griego clásico, también llamado el griego ático por ser Atenas la capital de Grecia,
y como les decía anteriormente, el griego común o koiné. Entonces, el idioma griego, de su evolución, ya a koiné, porque baja, ¿cierto? Desde la parte más profunda, más académica, va a bajar a la lengua del pueblo, va a perder elegancia y muchos matices, pero sí sigue manteniendo su fuerza, su belleza, su claridad y sobre todo su poder retórico. Ahora, referente a la Septuaginta, nosotros tenemos que recordar que es la primera traducción de las escrituras, fue la Biblia Septuaginta o la versión de los 70 o la versión griega, y que justamente se hizo durante el Imperio griego a petición de los judíos que vivían en Alejandría. La traducción del Antiguo Testamento al griego fue un acontecimiento trascendental para lo que no solamente eran en ese tiempo, sino que también va a significar para todo el desarrollo de la historia de la iglesia. Y justamente va a ser esta versión de los 70, como está escrito en griego, que va a tener una gran influencia en lo que es la era del cristianismo, porque al no haber un idioma hebreo, al no haber escrito en hebreo, ¿quién va a hacer la Biblia que va a sostener la iglesia primitiva? Va a ser la Septuaginta, hasta que aparezca la Vulgata, el latín. El griego del Nuevo Testamento se va a caracterizar porque, como les decía anteriormente, los 26 libros del Nuevo Testamento van a ser escritos en griego, con excepción de Mateo. Y fíjense que la gran mayoría de los autores del Nuevo Testamento eran judíos, pero ellos escribieron en griego, ¿por qué? Porque era la lengua universal. Y nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el apóstol Juan, que conocía filosofía griega, usó el vocablo logos para referirse al Señor Jesucristo cuando él describe al verbo de Dios hecho carne, en el capítulo primero del Evangelio de Juan. También nos vamos a dar cuenta por el texto de Hechos 17:28 y de la carta de Tito 1:12, el conocimiento que tenía Pablo acerca de los autores griegos. Exactamente no hay una certeza qué dialecto hebreo o arameo habló Jesús, pero lo que sí se deduce es que por ser el griego la lengua común, nuestro Señor Jesucristo también manejó el idioma griego, aparte obviamente de usar las expresiones en hebreo y en arameo que eran conocidas dentro del pueblo de Israel. El texto del Evangelio de Mateo fue escrito en su totalidad en arameo, pero lamentablemente ese libro escrito en arameo no se tiene, se perdió, no se sabe qué pasó con él. Lo que sí se hizo anteriormente a que se perdiera una copia en griego, y eso es lo que se conservó. Y eso es lo que tenemos nosotros, es decir, que el libro de Mateo que tenemos no es el original, sino que es la traducción que se hizo al griego antes de que se, se perdiera el original en arameo. Vemos entonces que
el griego combina el pensamiento hebreo con la precisión en las expresiones, en los vocablos que da la riqueza del idioma griego. Por lo tanto, esta influencia nosotros la vemos mucho más fuertemente en los evangelios, Apocalipsis, Santiago, ¿ya? En el libro de Hebreos, y justamente algunas de las epístolas del Nuevo Testamento van a combinar lo que es sabiduría del hebreo con filosofía dialéctica del griego. Dentro de lo que es el vocabulario en griego que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, es justamente que es un vocabulario amplio, que es más que suficiente para poder comunicar en profundidad, en retórica, en representación, lo que realmente el autor desea expresar a través de lo que está escribiendo o dejando por escrito referente a un tema en particular. Y también contiene, dice, palabras que se encuentran solo en el Antiguo Testamento, como por ejemplo circuncisión, idolatría, anatema, aleluya, amén, que son en hebreo, pero también las vamos a encontrar en lo que es el griego. ¿Ya? Y aquí, como les digo, está nuevamente el abecedario en mayúscula griego, y aquí está el abecedario minúscula en griego. Terminando los idiomas, el tercer punto que conforma esta unidad de la letra de la Biblia es justamente también conocer los materiales en que fueron escritos los libros de la Biblia, que también de una u otra manera han influido en que se conserven unos de mejor manera que otros, y que lo cual nos ha permitido obviamente poder tener esos, esos textos, esos escritos, y que nos ha permitido a completar la Sagrada Escritura. Aquí, dentro de lo que es la escritura antigua, tenemos que recordar que lo que es Egipto y Mesopotamia, ellos también tenían una escritura, pero era una escritura más pictórica, al igual que los fenicios, es decir, que eran más con jeroglíficos, ya con imágenes, con dibujos. Y bueno, hoy día sabemos que hay 5 sistemas diferentes de escrituras que existían en esa zona de Siria, Palestina, en los tiempos de Moisés, que también, digamos, ayuda para poder transmitir el mensaje de Dios a las naciones. Aquí yo les puse 2 tipos de jeroglíficos. Estos son babilónicos, los que están a la izquierda, y los que están a la derecha son jeroglíficos egipcios, que son, digamos, para nosotros a lo mejor más conocidos los egipcios, los jeroglíficos egipcios, que los babilónicos. Y justamente aquí entramos al principal de los materiales que se usaron para escribir los textos sagrados, que es el papiro. El papiro viene de una planta que se da en zonas secas, ya donde principalmente en Egipto, ya allí obviamente por el clima tenían una mayor conservación, y justamente en los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, se encontraron en este en este material que es el papiro, se encontraron varios libros sagrados y también libros que pertenecen a la tradición de la cultura judía. Este tipo de material estaba en pleno uso hasta el tercer siglo después de Cristo, o sea, estamos hablando que hasta el año 400 después de Cristo
todavía se podía encontrar papiro como fuente, digamos, principal de dejar por escrito las cosas, las anotaciones o cosas más importantes. Y aquí hay un manuscrito del año 2400 antes de Cristo que ustedes ven que tiene una muy buena conservación pese al tiempo que tiene desde que se hizo y se escribió sobre él. Ya está conformado por tramas, ya sale obviamente de una planta que se deja secar, se hace un procedimiento en el cual se crea una trama y esa trama que es flexible, al dejarla secar, da origen a un tipo de papel. Otro también material que fue usado para dejar escritos los textos sagrados es el pergamino. Y el pergamino principalmente salía de las pieles a las cuales se sometía a un proceso, obviamente, y pieles de oveja, de cabra, ya de antílope o de otros animales. Aquí se le hacía este procedimiento de sacarles todo el pelo, ya se le raspaba completamente que no dejara ningún vestigio de cubierta que tuviera el animal, ya sea pelo largo, pelo corto, y así este material se hacía más flexible y también más perdurable. Aquí dice que F. Bruce escribe que la palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, pues la producción de este material de escritura estuvo asociada durante algún tiempo a aquel lugar. Otro material usado es la vitela, y la vitela era el nombre que se le daba al cuero, pero al cuero del ternero, ¿ya? Y a diferencia de la piel o el cuero de la oveja o cabra, que se llamaba pergamino, el cuero o piel de un ternero se le llamaba vitela. Y la diferencia entre uno y otro es que a la vitela se le teñía de color púrpura. Y justamente los que se conservan, algunos de los manuscritos que se conservan, tienen esta peculiaridad todavía que mantienen esta tintura de color púrpura. Y la escritura que se hacía sobre este papel púrpura tenía que ser en un color contrastante. Entonces, de lo que se tiene registro, porque se conservan hasta la actualidad, generalmente estaban escritos con color dorado o plateado, ¿ya? Obviamente para que se notara dentro de lo que es el color púrpura. Y los rollos más antiguos que se han encontrado en este material, en vitela o piel de ternera, tienen una fecha aproximada de 1500 años. Otro tipo de material es la ostraca, que la ostraca son fragmentos de vasos cerámicos, rotos por supuesto, que se aprovechaban para varios fines y tenían la peculiaridad de que se conservaban muy bien en condiciones que un papiro, por ejemplo, no podía resistir. Por ejemplo, si había una inundación y se quedaba mucho tiempo esa humedad en un papiro, el papiro tendía a deshacerse, a romperse, a perder lo que se había escrito sobre él. En cambio, en la ostraca, por ser cerámica, algo totalmente distinta de su, no solamente de su estructura como composición, entonces permitía de que no se borraran tan fácilmente lo que se escribía sobre ello. Y quien hace referencia al uso de ostraca es principalmente durante el periodo del reino de Judá o el reino del sur, entre los años 700 a 650 a.C. Otro material son las tablillas de arcillas. Estas se usaron desde el año 5500 a.C. hasta el cuarto milenio
antes de Cristo y que lo usaban principalmente en Mesopotamia, culturas como sumerios, hititas, recordando que los hititas fueron los primeros gobernadores de Egipto antes que llegaran los faraón, y también las minoicas que tiene que ver con Grecia. Y así entonces, con toda esta información, damos por terminada esta tercera unidad de la letra de la Biblia.